Gloria a Dios. Tome su asiento en esta mañana de gloria, donde recordamos la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Amén. Quisiera en esta mañana compartir un mensaje, el cual hemos titulado "Tu piedra será removida". ¿Sí? Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de ese acontecimiento tan importante, el cual hemos depositado nuestra esperanza, nuestra fe en la obra que Jesucristo hizo. No solamente al morir y dar su vida por nosotros, sino también en resucitar y levantarse de entre los muertos. Y en esta mañana quisiera que busquen su Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 3. Ese va a ser el texto donde vamos a tomar como referencia, y después vamos a citar varias escrituras de los evangelios. En Marcos 16, 3 nos habla de una charla que tenían las mujeres mientras iban a la tumba a ungir el cuerpo del Señor. Y dice la palabra: pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas iban con una pregunta, iban a tener un encuentro, a acercarse a Jesús. Querían llegar a donde estaba el cuerpo del Señor, pero había una duda, una pregunta que tenían: ¿quién va a mover esa piedra? ¿Quién va a sacar ese impedimento? Quisiera primeramente hacer un recuento de los acontecimientos ocurridos y tener en orden más o menos los días que pasaron, que son tan importantes, desde la crucifixión, el sábado y el domingo, viernes, sábado y domingo en especial. Mateo 27, del versículo 57 al 60, nos habla acerca de ese viernes. El viernes fue el día de la sepultura. Dice en Mateo 27, 57 al 60, cuando llegó la noche del día donde Jesús fue crucificado, donde Jesús entregó su espíritu, dice: vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, había sido un discípulo del Señor. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Hasta ese momento, ninguna persona se había acercado a pedir el cuerpo de Jesús. Jesús había hecho tanto por tantas personas, ¿no? Había alcanzado a tantas multitudes, había sanado, había liberado, había aconsejado, había enseñado a un montón de personas, alimentó a las personas. Sin embargo, en ese momento nadie se acercó a pedir por el cuerpo del Señor. Este hombre, José de Arimatea, fue el que se animó, y no solamente a pedir el cuerpo, sino que él mismo llevó el cuerpo del Señor a una de sus donde tenía preparado una tumba. Tal vez la había preparado para algún familiar. Dice que esa tumba estaba en la peña, así que era algo que estaba hecho un pozo, una cueva, ¿sí? Había sido labrada. Y este hombre era rico. Y él fue el que pidió a Pilato el cuerpo. Él, al ser una persona rica, podía llegar y ser recibido por Pilato. Y él reclamó el cuerpo de Jesús. Pero no habla de los seguidores, no habla de
de alguno que haya recibido algún beneficio de Jesús. Cuando en los momentos más difíciles que despedimos a un familiar o algún ser querido que parte de este mundo, uno de los momentos más difíciles que hay es cuando las personas llevan a aquel que falleció a tierra. Ese momento es el momento donde ponen tierra y la gente comienza a sentir esa despedida, ¿no? Y lo más triste, de pronto, que puede pasar, es cuando la persona tiene que volver a su casa y ya no está ese ser querido retornando con ellos. Ellos vuelven a sus hogares y el cuerpo queda en ese lugar. Ese es uno de los momentos más tristes, más dolorosos. Lo mismo que cuando se cierra el cajón, donde hay momentos de tristeza. Ahora, siempre tenemos ese pensamiento. Hemos despedido familiares, seres queridos, y ese es uno de los momentos que más nos sacude. Pero la realidad, hermanos, es que en ese momento nosotros pensamos que volvemos a nuestra casa. Y la realidad es que aquel ser querido es el que retorna a la casa del Padre. Es aquel que ha quedado libre de toda muerte, de toda dolencia, de todo malestar, de toda enfermedad. Esa persona es la que retorna al Padre y vuelve a su hogar. Porque estamos en este mundo de paso. Estamos en este mundo en donde nosotros transitamos un tiempo. La Biblia dice que 70 y 80, lo más robusto, y luego tenemos que presentarnos al Padre. En este caso vemos a Jesús. No había ninguna persona allegada. Luego relata en Mateo que estaban unas mujeres, ¿sí? El versículo que sigue, el 61, habla de que había unas mujeres allí afuera, en la sepultura. Eso pasó el día viernes. El día sábado, seguimos en Mateo, capítulo 27, desde el 62 al 66, vamos a encontrar cómo los sacerdotes y los fariseos se pusieron de acuerdo y comenzaron a hablar entre ellos y se acercan a Pilato para hacerle recordar que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces, el relato en Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Jesús había dado en muchas oportunidades esta palabra, diciendo que en 3 días iba a resucitar. Los discípulos y las personas que estaban allí allegadas no se acordaron de esto. Incluso vamos a ver un poquito más abajo que las mujeres, cuando van a la tumba, no esperaban que Jesús resucitara. Se habían olvidado de esta palabra. Aún hay un relato, hay una palabra que tenía que cumplirse, que está en Oseas, que habla de por qué tenía que ser al 3er día. Pero el hecho es el siguiente, que aquellos que estaban en contra de Jesús, tanto sacerdotes y fariseos, prestaban atención a cada palabra que Jesús decía. Y ellos recordaron, los enemigos de Jesús recordaron, no aquellos que habían depositado la fe, la confianza en Jesús, que decían que eran discípulos, sino que los enemigos recordaron. Él, estando en vida, dijo que al 3er día iba a resucitar. Entonces van a Pilato. Y dice el versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día.
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces el relato nos habla de que era una gran piedra, el versículo anterior que leímos, una gran piedra, y ahora estaba sellada y tenía guardias. Entonces no había forma de que los discípulos, como decían ellos, fueran a robar el cuerpo para decir que resucitó. No. La resurrección de Cristo no fue algo preparado, un acto preparado, como decían ellos. Si no, va a ser peor después el problema. No. Jesucristo resucitó con poder y gloria, sin tener que hacer ningún truco, porque Él vino a cumplir cada palabra que estaba escrito y aún las palabras que Él mismo dijo. Desde esa palabra que dice: resucitaré al tercer día, como también la que esperamos nosotros hoy: y volveré. Estamos esperando a este Cristo resucitado, que pronto ha de venir a buscarnos, a llevarnos, Señor, allí, a ese lugar, allí donde tú preparaste una morada para nosotros. Allí, Señor, queremos estar, en ese lugar de gloria y de majestad. Esto aconteció el día sábado. Noten ustedes que el día sábado, ¿dónde se encuentran los sacerdotes y los fariseos? Porque ellos se preparaban, se purificaban, se hacían aptos para estar delante de Dios. Pero dentro de todo eso que hacían, estaban tramando seguir en contra del Señor. Y por eso van a Pilato, ¿sí? En medio de la Pascua, que era un día muy especial, un día que tenía que ser dedicado a Dios, ellos tramaban algo en contra de Dios. Entonces después llega el día domingo. El día domingo van la visita de estas mujeres. Y vamos a ir ahora a Marcos capítulo 16 y vamos a leer del versículo 1 y 2. Vamos a mirar quiénes eran estas mujeres y cómo se llegaron allí. Dice Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, o sea, el día sábado, por lo cual es el día domingo ya. El día domingo es el día que Jesús resucitó. Y ahí tenemos en orden viernes, sábado y domingo, ¿sí? Crucifixión, el día donde sellan la tumba, y un día domingo donde estas mujeres van a acercarse a la tumba. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias. ¿Por qué compraron ese día? Porque los días anteriores eran sabbat. Entonces estaban todos cerrados los comercios, los lugares, y no había forma de que ellas pudieran adquirir estas especias. Por eso es que ese día fueron a ungir el cuerpo del Señor. Querían acercarse a donde estaba el maestro, su maestro. Y dice: compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Entonces el relato bíblico nos habla de que estas tres mujeres fueron las que se acercaron a la tumba. Y como leímos ahí en el versículo 3, vamos a pasar entonces a Marcos 16, 3. Iban hablando, iban charlando, y dice el texto: pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa era la pregunta que ellas se hacían. Vamos a ungir el cuerpo del Señor. Vamos a estar con Él. Pero ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién va a quitar esa piedra tan grande? Y otro problema que ellas no sabían, que estaban sellada la piedra. Y aparte estaban los guardias. Pero ellas tenían el problema de la piedra, porque sabían que la piedra había sido puesta en ese lugar y era su gran problema.
¿Qué era la piedra para ella? ¿Qué representaría la piedra para ella? Bueno, la piedra representaba un impedimento, ellas no podían avanzar. Iban a quedarse ahí afuera. Representaba un obstáculo. Ellas no alcanzarían al maestro porque eso estaba deteniendo su paso. Era como si fuera una traba. Hasta acá llegamos. Listo. No tenemos la fuerza suficiente. No trajimos a ningún hombre, a ninguno de los discípulos. No vamos a poder avanzar más. En realidad era un problema que ellas estaban enfrentando. Una piedra es un obstáculo en nuestra vida, de la misma manera que en estas mujeres. Y hay una pregunta que ellas hacían, entre ellas. ¿Quién nos mueve esta piedra? ¿Quién va a hacer eso para que esa piedra no esté en ese lugar? Miren, a veces esa piedra está presente en los seguidores del Señor. En muchas oportunidades esa piedra está ahí bien visible en nuestra vida. Así como en estas mujeres, que ellas querían llegar a donde estaba Jesús, pero esa piedra les impedía. Nosotros hoy en día, aunque Cristo ya resucitó, hay piedras delante nuestro que a veces nos estorban el paso, que nos detienen. Ahora, yo quisiera que nos imaginemos lo siguiente, ¿no? Porque cuando hablamos de piedra, lo primero que se nos cruza es en el momento de Lázaro, ¿verdad? Cuando Jesús le llama a la familia de Lázaro y le dice que quiten esa piedra. Y en ese momento aparece Marta diciendo, no, Señor, ya hiede, ya no se puede hacer nada. Esa oportunidad, aunque Jesús anteriormente le había hablado, le había dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ella salió de su corazón esa incredulidad. Muchas veces sucede así en nuestra vida. Esa piedra está presente porque somos incrédulos. Si está Jesús presente y aparece una Marta diciendo no se puede hacer nada, ya pasó. Estando Jesús presente, imagínense estas mujeres, ¿cómo estarían? Porque ellas vieron la crucifixión, ellas vieron cómo murió, vieron lo que sufrió y vieron cuando le llevaron a la tumba. Y ahora, ¿quién mueve la piedra? ¿Quién saca todo eso? Jesucristo tiene poder para quitar cualquier piedra y cualquier obstáculo. Él puede hacer algo totalmente distinto a nuestro razonamiento, a nuestro pensamiento, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo vivo. Él es aquel que tiene poder y autoridad y en este día también lo puede hacer en nuestras vidas. Él puede quitar esa piedra que esté estorbando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, encontramos que en el hecho de Marta, vamos a mirar el texto, Juan 11:39. Cuando Jesús le gritó, se lo leo, no hace falta que lo busque, porque es un versículo solo. Dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya hace 4 días que está esa piedra ahí y ya está, no se puede hacer más nada. No quites la piedra. No hay solución. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que no hay solución. Muchas veces pensamos que los problemas no tienen forma de ser movidos. No, esta familia ya no va a cambiar. Ya no hay forma de que se arreglen las cosas. Cada vez vamos de peor en peor. Cada vez vamos hundiéndonos más. No. La situación económica, el problema en el matrimonio, los hijos. Hay un montón de cosas que decimos, no, ya está, es un problema, es un obstáculo, no se puede. Me quedo porque, bueno, ¿a dónde voy a ir? No. Hay piedras que tienen que ser removidas de nuestra vida. Hay piedras que tienen que hacerse a un costado y nosotros tenemos que pasar y llegar a donde está Jesús. Pero el hecho es el siguiente, que como en el caso de Marta,
Jesús, estando vivo, le habló, le enseñó, le dijo que si, a pesar de todo lo que veas, si crees, si realmente depositas la fe en mí, el que está muerto vivirá. Y ella dijo, amén, sí creo esta palabra. Qué bueno. 5 minutos pasaron, calculo yo. Y ya estaba metiéndose en el medio diciendo, no, Señor, ya llegue. No toques esto. No se puede hacer. Estaba Jesús vivo. Ahora estas mujeres querían mover una piedra. ¿Quién va a mover la piedra? Porque Jesús está muerto. Hay muchos que son así. Por más que tienen la fe y la esperanza viva, hay obstáculos que dicen, no, pero esto ya no se puede. ¿Le pasó alguna vez? Esto no va a cambiar. Pero yo creo en el Señor, yo sé que Él es poderoso, pero esto. Y Jesús tiene que decir, como le dijo a Marta, tiene que decirnos a nosotros, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es creer. El tema de estas mujeres que se acercaban a la tumba es que Jesús estaba muerto ahí. Y ellas se iban a acercar a un Jesús muerto. Y tenían esa pregunta, ¿quién? ¿Quién va a mover esa piedra? Cuando la esperanza y la fe están muertas en nuestra vida, no hay razonamiento humano que encuentre la solución. No hay forma de que nosotros veamos una solución al problema. Pero, como dijo Evangelina hoy, esto no es por vista, esto es por fe. Esto es por fe. Y fe en lo que Jesús dijo. Yo voy a resucitar al tercer día. Se les olvidó la palabra esa. Sin embargo, ellas seguían caminando. Iban a llegar a ese lugar, pero ¿quién va a mover la piedra? Llegamos hasta acá, bueno, hicimos lo posible, hice mi esfuerzo. Muchas veces pensamos así. Pero el hecho es que esa piedra en nuestra vida a veces representa incredulidad, representa dudas, representa temores. Aunque ellas iban caminando hacia Jesús, solo estaban pensando en esa piedra. O sea, estaban pensando en lo que impedía acercarse a Jesús. ¿No pasa así a veces? Vamos a la iglesia, caminando, y Señor, este problema, esta situación, esto. Pensamos más en la piedra que en el poder de Dios. Pensamos más en el problema que en el Dios que todo lo puede hacer. Pensamos más en las situaciones que vivimos que en lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y hace falta un cambio acá en nuestra mente. Muchas veces pensamos que hay una piedra entre nosotros y Jesús. Pero no lo decimos. Pero seguimos marchando. Seguimos caminando. Y es que no tenemos otro lugar hacia donde ir. No sabemos cómo vamos a llegar. Cómo vamos a alcanzar a Jesús. Pero seguimos caminando. Pero sin sacarnos de nuestra mente esa piedra, ese obstáculo que hay, ese problema que tenemos. Ahora, el versículo siguiente, Marcos 16:4, dice que la piedra fue removida. ¿Sí? Dice el texto, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Oye, ¿no es parecido al problema que tenemos? ¿No es muy grande? No. A veces escuchar a dos cristianos hablar de sus problemas es como escuchar a dos pescadores. Vos sabés que yo fui a pescar y saqué uno así. Así era el ojo del que saqué yo. Uno peor que otro.
A veces los cristianos se ponen en la misma postura. No, no sabes, hermano, ora por mí, por el problema que tengo. ¿Y vos llamás problema a eso? Nah, yo te voy a contar mi testimonio. Y se pone ahí melancólico y le cuenta su situación. A veces pasa eso, ¿no? Cristianos novelescos, de pronto que se ponen ahí a tratar de tocar los sentimientos. Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Conversando, contando, hablando a otras personas, jamás vamos a solucionar nuestros problemas. Nuestros problemas se solucionan arrodillados, en la presencia del Señor. Del problema a la solución hay 50 centímetros solamente. Con 50 centímetros usted puede cambiar su vida. Es lo que hay desde el piso hasta nuestras rodillas. Cuando usted empiece a doblar sus rodillas y a clamar a Dios, hay respuesta para cualquier obstáculo, para cualquier piedra, para cualquier problema que nosotros tenemos que enfrentar. A veces estamos acostumbrados a vivir con piedras en nuestra vida. Y a veces nos gusta contar. Y no sirve. Tenemos que aprender a que si queremos algo distinto, tenemos que hacer algo distinto. Y la oración es algo que abre puertas, algo que realmente cambia las situaciones, que mueve las piedras, quita obstáculos, rompe todo aquello que de pronto se presenta delante nuestro como un problema, como una situación difícil. Esta era una gran piedra, pero estas mujeres encuentran que había sido removida. Ahora, lo importante es esto, fue removida, ¿sí? Pero primero y principal vamos a ver que no fue removida para dejar salir a Jesús. Esa piedra no fue movida para que Jesús saliera. Hay un texto que está en Juan 20:19, ya hablando de que Jesús resucitó y ya se presenta delante de los discípulos. Y dice el texto, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, y note esto, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús, resucitado, no tenía impedimento alguno de llegar a algún lugar. No había piedra, no había tumba que lo detuviera. Así como entró en donde estaban los discípulos, las puertas cerradas, Jesús podía pasar. Entonces esa piedra no fue movida para dejar salir a Jesús, tampoco para resucitar a Jesús. El poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿para qué fue movida esa piedra? Y yo quisiera que prestemos atención a esto porque es importante. Esa piedra fue movida para permitir que las mujeres y los apóstoles pudieran entrar a la tumba vacía. Para que ellas pudieran ver que Jesús ya no estaba en ese lugar. Y hermanos, esto es algo que tiene que pasar en nuestras vidas. Esa piedra tiene que ser movida, porque hasta que nosotros no veamos que la tumba está vacía, jamás creeremos en un Cristo de gloria y de poder, en un Cristo resucitado, en alguien que ha transformado su vida y quiere transformar la nuestra. Jesús permite que muevan esa piedra para que nuestros ojos se abran, para que nosotros entendamos que Él no es cualquier persona, sino que es el Hijo de Dios. Es el elegido de Dios. Pero también, aparte, es que fue removida porque no era suficiente que fueran ellos espectadores. Ellos estaban dando un paso importante. Ahora se les daba la oportunidad de ser embajadores. Y tenían que llevar la noticia a otros.
Mateo 28, 6 y 7 dice, no está aquí. Esto habla el ángel. Pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Jesús también le había dicho que cuando resucitara los esperaba en Galilea. También se les olvidó. Pero aquí el ángel le revela algo que es maravilloso. Y esto nos involucra a nosotros. Esto nos habla a nosotros. Porque lo que le dice, venid y ved. El versículo 7, e id pronto y decid. Para nosotros es vengan, vean. Es vayan y digan. Se nos da a nosotros este privilegio de compartir de un Cristo vivo, de un Cristo poderoso, de un Cristo que salva, que vive, que reina. Pero es necesario que nosotros, como embajadores de Cristo, vengamos y veamos y también vayamos y digamos. En este mensaje que el ángel le da a estas mujeres es importante cómo se presenta el plan que Dios tiene. Porque todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo ha obrado en nuestras vidas en este tiempo, nos habla de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Cristo vivo. ¿Quién podría responder nuestras oraciones? ¿Quién podría interceder por nosotros? ¿Quién podría estar al lado de nosotros en los momentos difíciles? ¿Quién podría hacer los milagros, las sanidades, las liberaciones? Si no es ese Cristo vivo, ese Señor Salvador, que cumple cada palabra que dice. Por eso es que venimos y vemos. Por eso es que vamos y compartimos y decimos, porque eso es el plan del Señor, que nos deja a nosotros en un lugar de privilegio, porque somos parte de este plan que Dios tiene de salvar a este mundo. Cada uno de ustedes es un embajador de Cristo, que tiene que anunciar a este Cristo vivo. Hay tanta confusión en este mundo, hay tantas personas que piensan un montón de cosas, que tienen su fe depositada en un pedacito de yeso, en una piedra, que se postran delante de un animal, que de pronto depositan su fe en simplemente no pensar en nada en su cabeza y estar con una posición que de pronto es para dar risa, pero de esa manera quieren traer paz a su corazón. Nada puede traer paz a nuestro corazón. Nada puede llegar a nuestra vida y producir paz, más que el príncipe de paz. Solamente Él puede hacer eso en nuestras vidas. Solamente Cristo es la pieza que falta en nuestras vidas. Y no está en la religión, no está en la forma de pensar, no está en la mentalidad de la gente. La respuesta solamente está en Cristo. Y en este Cristo resucitado, en este Cristo lleno de poder, en este Cristo que tiene toda la autoridad. Entonces en esta mañana yo quisiera que meditemos un poquito, hermanos. Que miremos un poco en estas mujeres que de pronto iban, pero pensaban, ¿quién va a mover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar? Así llegamos a veces a las reuniones, con un montón de dudas, de problemas, de preguntas, con obstáculos, con situaciones que no encontramos una respuesta. Pero ¿saben? Cristo vive y Él tiene poder. Y más allá de la pregunta que tengas, de la duda que tengas, de la situación que estés pasando, Él sigue moviendo piedras. Él sigue cambiando las situaciones en los hogares.
Él sigue transformando los corazones. Él sigue obrando con poder, porque para eso vino. Él vino para rescatar lo que se había perdido. Todo aquello que tengan dudas, problemas, situaciones, esas piedras están molestando. Bueno, es tiempo de que nosotros nos demos cuenta de una cosa, que alguien ya movió la piedra. A veces estamos pensando y hacemos un montón de argumentos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? Y esa piedra ya fue movida. Porque Cristo ya lo hizo todo. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Ya está todo hecho. Ya no hace falta más nada. Así que no te preguntes, ¿cómo se mueve esa piedra? ¿Quién la va a mover? Porque hasta de eso se encargó el Señor. Hasta de eso. Para que nosotros simplemente nos acerquemos a ver esa tumba vacía. Amén. Dios se va a encargar de mover tus piedras. Dios se va a encargar de mover esas piedras. Yo sé que esta mañana tengo un auditorio muy espiritual que no tiene problemas, no tiene obstáculos, que de pronto no tiene ningún impedimento en su día a día, porque vivimos en una familia perfecta. No somos los argentos, no, nuestra familia son todos espirituales. Hay una competencia de ver quién ora, quién no ora, porque uno quiere llegar antes que el otro delante de la presencia de Dios. No hay problemas económicos porque estamos bien, confiando en Dios y vivimos en Argentina, pero parece que es un mundo aparte para nosotros. No hay problemas en nuestra vida. Todos están contentos con su trabajo, donde están gozándose de ¿cuándo llegará el lunes para ir? Porque quiero estar con mi patroncito, con mis compañeros, ¿no? Pero el resto de la gente por ahí, ya pasó el fin de semana, no sé cómo voy a hacer. Pero nosotros no, como buenos cristianos vamos a trabajar con ganas, con fuerza, con ánimo. Por eso en esta mañana el auditorio es distinto. Pero estoy grabando esta prédica porque por ahí aparece alguno que necesita, que en su vida hay algunas piedras, hay algunos obstáculos, que de pronto se le está haciendo pesado su vida, que hay situaciones que de pronto cansan, que desesperan, que entristecen. Hay situaciones que de pronto no sé qué voy a hacer. Y a eso quiero decirle lo siguiente, que Dios se encarga de tus piedras. Dios se encarga de mover esas piedras. Y por más grandes que sean, por más pesadas que sean, por más que no tenga fuerzas, Mateo 28:2 nos muestra algo. Que si Dios tiene que enviar un ángel para solucionar el problema, Él lo envía. Porque noten lo que dice, Mateo 28:2, dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Y fíjense lo que hace, y se sentó sobre ella. ¿Este es el problema?, dijo el ángel. Y se sentó arriba de la piedra. Pareciera que da risa, ¿no? Como puede ser que nos hacemos problemas con un montón de cosas. Y de pronto llega el ángel que viene de parte de Dios, la mueve, pero hubo un gran terremoto. Se sacudió todo. Este es el segundo terremoto que aparece. El primero es cuando Jesús muere. Y varias tumbas fueron abiertas. Y algunos santos fueron levantados. Y el segundo terremoto que aparece es cuando el ángel mueve la piedra. No hubo un terremoto cuando pusieron la piedra, pero sí hubo un terremoto
cuando fue quitada esa piedra. Algo sacudió, algo movió todo. En nuestra vida tiene que pasar lo mismo. No puede ser igual nuestra vida cuando las piedras son quitadas. Nosotros vamos a ver que no son obstáculos. Algo tiene que mover nuestro corazón, algo tiene que sacudir nuestra vida, algo tiene que mover nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Tenemos que ver el poder del Señor. Y aquello que era un obstáculo, el ángel se sienta arriba. Y ahí espera que vengan las mujeres. A veces, hermano, vamos caminando y pensando en todas esas piedras. Pero esa piedra fue movida ya. Hay un comentarista que dice, lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien sus palabras, pero dice, es impresionante cómo la gente a veces se hace problemas con cosas que ya no están. A veces está en nuestra cabeza simplemente ese obstáculo. Pero Cristo dijo, consumado es. Ya está todo hecho. Y nosotros podemos entrar y ver y salir y compartir porque está dentro de sus planes. Él tiene que mover algunas piedras en nuestra vida. Él tiene que sacudirnos. Y hermanos, si es necesario que venga un ángel es un mensajero. Un ángel es alguien que viene a traer un mensaje. Si es necesario que alguien venga a traernos un mensaje, Dios lo va a enviar. Y nos va a demostrar que realmente Él tiene poder. ¿Habrá en esta mañana alguien que necesite quitar alguna piedra de su corazón, de su vida, de su mente? No le ponga cara a esa piedra. No. Yo en este día quisiera orar. Vamos a tomarnos un tiempito para orar y pedirle a nuestro Señor que obre en esta mañana. Él tiene poder y autoridad y en esta mañana va a quitar toda piedra, todo obstáculo que esté molestando. Así que póngase en pie, por favor, y vamos a orar en esta mañana.